Amigos, bienvenidos a USA en Español. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ahora le declara la guerra al mundo entero y los efectos económicos comienzan a verse en todos los países a lo largo y ancho de todo el planeta. Quédense hasta el final del video porque les traigo todos los detalles de lo que está ocurriendo y lo más importante, cómo se verá afectado el bolsillo de todo el pueblo americano. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento, como todos muy bien saben, la guerra entre Rusia y Ucrania continúa agravándose a medida que pasan los días. Lamentablemente, las Fuerzas Armadas rusas siguen ganando terreno, apoderándose de este país. Pero ahora el gran problema que existe en el mundo son las graves consecuencias económicas que la ambición del señor Vladimir Putin está trayendo para todos los países del mundo. Los economistas están prediciendo justamente el impacto económico que va a traer la invasión a Ucrania y han dicho justamente que los Estados Unidos va a continuar creciendo, pero de una manera mucho más lenta, con una inflación mucho más alta de la que hemos vivido hasta este momento. Europa, dicen, va a sufrir peores consecuencias que nuestro país. La economía europea, al parecer, se va a acercar a la recesión económica que nadie quiere ver en el mundo en este momento. Y Rusia, al parecer, según estos expertos, va a sufrir las peores consecuencias de esta crisis económica con una recesión que va a hacer justamente que la economía rusa caiga aproximadamente 2 dígitos, lo que va a ser devastador para la economía de ese país. Fíjense lo siguiente, amigos, yo lo he venido diciendo durante mis últimos videos. El presidente Vladimir Putin no le declaró la guerra a Ucrania. El presidente Vladimir Putin le declaró la guerra a todos los países del mundo. Esto no es solamente una guerra militar. Esto también es una guerra económica en contra de las grandes democracias de este planeta. Esta es una guerra económica en contra de Occidente. Recordemos, Rusia es un gran productor de petróleo, es un gran productor de energía que abastece especialmente a grandes países europeos como por ejemplo Alemania, y que es inevitable que esto cause un daño mayor a la economía de todos estos países. Recuerden ustedes, amigos, que en economía todo se encuentra encadenado y lo que podemos ver es una reacción en cadena que vamos a sufrir en los próximos meses, en las próximas semanas, y que lamentablemente, en definitiva, va a afectar al bolsillo de todas las personas, justamente habitantes de estos países, que no van a tener ningún otro remedio que comenzar a pagar mucho más caro por los productos y servicios que ellos están acostumbrados a utilizar para poder tener una vida normal, una vida digna, como por ejemplo la compra del combustible que es tan necesaria para que las economías puedan funcionar y para que las personas de a pie, el pueblo normal y trabajador, pueda utilizarlo y desplazarse a sus lugares de trabajo. Y justamente esto va a hacer que la guerra se extienda no solamente en Ucrania, sino en el resto del planeta y en el resto de las personas que vivimos en este país. Se desconoce mucho sobre cómo va a responder la economía estadounidense a un shock petrolero que ha hecho que los precios del crudo aumenten rápidamente por encima de los $126 el barril y el precio promedio nacional de la gasolina supere ya los $4 el galón. La mayoría ve riesgo para sus pronósticos sesgados hacia una mayor inflación y un menor crecimiento, lo que en definitiva va a afectar al bolsillo de todas las personas. Recuerden, amigos, que el señor Vladimir Putin, como buen comunista y buen socialista que es, está acostumbrado a utilizar los recursos de su país, los recursos de la Federación Rusa, que son recursos bastante importantes, recursos energéticos para poder tratar de dominar justamente a las grandes potencias y manipular los mercados. Esto se hace con una intención bastante evidente de crear el caos justamente en los países occidentales y tratar de ganar la guerra, no solamente a nivel militar, pero también a nivel económico entre las mayores potencias del mundo.
Una eliminación completa del petróleo ruso del suministro mundial pudiera significar un resultado mucho más sombrío para los grandes países. Así lo dijeron los economistas. Por cierto, también tenemos que criticar especialmente a una de las principales potencias de Europa, en este caso Alemania. Porque Alemania, en lugar justamente de tener una independencia energética o trabajar en ese camino, a lo largo del tiempo lo que ha hecho es depender todos los días más de Rusia. Y lamentablemente algunos expertos han dicho que el pueblo alemán y el gobierno alemán se han convertido justamente en esclavos de la Federación Rusa, porque lamentablemente no pueden vivir sin los recursos que le compran diariamente a ese país. Un factor que hace que este choque de precios sea diferente de los demás es la cantidad de petróleo que produce los Estados Unidos. Con la producción y la demanda de nuestro país en un equilibrio aproximado, el dinero se transfiere a los consumidores, a los productores dentro de nuestra propia economía y no de los Estados Unidos hacia afuera, hacia el pueblo extranjero, por lo cual los expertos están diciendo nuestro país no va a sufrir en la misma medida que va a sufrir el pueblo europeo en este momento. Los Estados Unidos, con la producción petrolera que tiene en este momento, justamente sirve de colchón para que el golpe que vamos a sufrir y que todos los países ya están sufriendo no sea un golpe tan duro. Por eso, yo creo que la administración de Joe Biden tiene que trabajar en una manera unificada para tratar de minimizar los efectos económicos que va a sentir el pueblo americano en este momento. La mayoría está de acuerdo en que el efecto será peor en Europa. El aumento de los precios de las materias primas y la adversión al riesgo en los mercados financieros son los principales canales de contagio que ese continente tiene en este momento, lo que implica un shock estanflacionario global, siendo Europa la región más expuesta, así lo dijo un banco de inversión que justamente le está haciendo seguimiento a todo el conflicto armado que se vive en este momento entre Rusia y Ucrania y los efectos económicos que justamente los países de Europa comienzan a sufrir en este momento. Se pronostica que Rusia será la más afectada de todas. JP Morgan, por ejemplo, pronostica una caída de 12.5% del Producto Interno Bruto de ese país, a medida que la economía del país se doblega bajo el peso de estas sanciones sin precedentes que congelaron 630.000 millones de dólares en reservas de divisas y aislaron su economía del resto del mundo. Yo creo que Vladimir Putin nunca se imaginó que las sanciones iban a ser tan fuertes. Yo creo que Vladimir Putin pensó que los países de Occidente se iban a quedar con los brazos cruzados y que no iban a hacer absolutamente nada para tratar de no inmiscuirse en el conflicto. La respuesta ha sido distinta. Ha habido una unión en todos los países occidentales al imponer todas estas sanciones que están afectando la economía rusa en este momento, y yo creo que la Federación Rusa todavía está a tiempo de retroceder en esta ambición de dejar tranquilo al pueblo ucraniano y de hacer que las economías mundiales en este momento se calmen para que los pueblos no sufran las graves consecuencias que ya comienzan a sufrir. El Instituto de Finanzas Internacionales ve una contracción del 15% en Rusia, el doble de la caída de la crisis financiera mundial. Vemos los riesgos como inclinados a la baja. La Federación Rusa nunca volverá a ser la misma, así escribió un economista experto en la materia que le está haciendo también seguimiento a esta crisis que se vive en Europa en este momento. Amigos, información importante, recuerden, suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.